a continuación daremos paso a la conferencia magistral Los desafíos de la sociedad digital y los nuevos escenarios impuestos por el confinamiento sanitario a la educación superior. Esta es a cargo del doctor Germán Álvarez Mendiola, profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, doctor. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, tanto los miembros del Presidium como el público en general que asiste a este coloquio y particularmente a esta conferencia, que tengo el honor de haber sido invitado para impartirla. Quiero agradecer de manera especial al doctor Arturo Reyes Sandoval, al doctor David Jaramillo y a la doctora Rosalía Torres. Probablemente esté omitiendo involuntariamente a otras personalidades. La amabilidad de haber hecho la invitación a mi persona y a través de mí también al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y también al Consejo Mexicano de Investigación Educativa que me honro en presidir. Han comentado a través de los discursos de inauguración tanto el doctor David Jaramillo como el doctor Arturo Reyes y también de los testimonios que acabamos de escuchar en el video que abrió la sesión de hoy, la importancia que reviste la actividad docente en el Politécnico, y yo me atrevería a decir prácticamente en cualquier institución educativa de todos los niveles, desde el nivel preescolar, el inicial, hasta el posgrado, y los desafíos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Llama mucho la atención, por ejemplo, la reiterada mención a la juventud con la que se inició el trabajo docente, que fue una característica muy notoria de una fase de expansión del sistema educativo mexicano, en donde no se contaba con un número de profesionales de la educación suficiente para dar atención a una demanda educativa que había crecido y que había tenido ya cabida en nuestras instituciones de educación superior. De tal manera, yo mismo fui partícipe de ese proceso y probablemente muchos de los colegas que nos acompañan en el Presidium también. Es decir, comenzamos en ocasiones sin haber incluso obtenido el grado de licenciado o de ingeniero o de lo que sea correspondiente al primer ciclo de la educación superior y ya estábamos comenzando a dar clase con apenas el conocimiento inicial de nuestra profesión y prácticamente con un conocimiento muy restringido, muy limitado de lo que es la práctica docente. O, dicho de otra manera, un conocimiento que tendía a reproducir aquello que habíamos aprendido mientras fuimos estudiantes sobre lo que es enseñar. Y este fenómeno es un fenómeno ya relativamente viejo, tiene varias décadas en el país, pero ahora estamos en una época completamente nueva. Esos que inicialmente fuimos jóvenes hace 20, 30 o un poco más de años, ahora ya no lo somos tanto y ocupamos espacios y actividades dentro de las instituciones en una fase de nuestra vida ya muy cercana al retiro y en algunos casos que ya debería corresponder al retiro. Y eso genera una situación en la docencia, una condición, digamos, de tipo demográfica, pero también asociada a condiciones laborales, que es ineludible y que, sin embargo, en México no hemos podido resolver. Y a lo largo de todos estos años hemos ido cambiando, ¿no? No somos más aquellos jóvenes entusiastas, pero poco conocedores de nuestra profesión y de la docencia. Ahora hemos obtenido experiencias y a través de ellas hemos cambiado también. Parte de esas experiencias lo han relatado en las entrevistas que vimos, son debidas a esfuerzos explícitos de las instituciones por introducir cambios en la docencia universitaria o de la docencia de la educación superior en general. Voy a hablar de universitario, de educación superior, un poco de manera intercambiable, sabiendo de antemano que las instituciones de educación superior son muy diversas entre sí, pero es simplemente para abreviar. Entonces, tenemos estas condiciones del cambio en la profesión académica, que sería muy importante hablar de ellas, pero no me voy a dedicar mucho a eso, pero hay que tomarlas en cuenta
los cambios que han tenido nuestras instituciones, los cambios en los modelos educativos, los cambios en las formas de enseñanza que se prescriben, todo lo cual ha ido modificando la docencia. Supongo y deseo que a lo largo del coloquio estos temas, junto con otros que ahora no estoy mencionando, sean abordados porque creo yo que son de crucial importancia para entender lo que es la docencia y por lo tanto lo que podría ser una formación docente más ajustada a las realidades que tiene en la actualidad la educación superior y particularmente el Instituto Politécnico Nacional. Pero esto, digamos, es una especie como de contexto histórico que nos antecede, que está muy relacionado con nuestra práctica actual y con nuestra vida actual, pero viene también de la mano con un evento coyuntural que todos conocemos porque estamos en él, que fue la suspensión de actividades presenciales por la pandemia producida por el COVID-19. Nos enfrentamos entonces a un contexto enteramente nuevo. Nunca la humanidad había vivido una situación como la que vivimos ahora. Bueno, había habido otras pandemias importantes, fuertes, la de la gripa española, por ejemplo, se ha mencionado mucho, pero las condiciones en las que se inserta por la época en la que vive nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras culturas y por supuesto nuestra educación, la hacen completamente distinta, además de las características propias que tiene la pandemia por este tipo de coronavirus que produce la COVID-19. Estamos entonces en un contexto enteramente nuevo que algunos autores han llamado de situación límite, de rupturas, de suspensión de la realidad. Es decir, esa realidad normal a la que veníamos todos estando acostumbrados porque era nuestro día a día, de un momento a otro dejó de existir. Entonces se producen rupturas en el significado y en el uso del tiempo educativo, rupturas en la noción que tenemos de espacio escolar, rupturas en la noción que tenemos de currículo y rupturas obviamente en los procesos escolares. Porque nada de lo que ocurre a través de la pantalla es semejante o igual a lo que ocurre en un salón de clase. Aunque ciertas estructuras, como iremos viendo a lo largo de mi plática, tienden a reproducirse. Entonces, las nociones que nosotros tenemos de escuela, de alumno, de maestra, de maestro, y también nuestras nociones de hogar y de familia se han modificado. La escuela pasó a estar en el hogar pasó a ser una especie de escuela, la familia pasó a ser una especie de grupo que acompaña de alguna manera, y no sin muchos problemas, el estudio y el aprendizaje de los chicos, principalmente de los niveles básicos y de media superior, porque ya los universitarios son diferentes. El hogar mismo se vio sujeto a una serie de conflictos y de contradicciones que normalmente no existían, especialmente en los hogares que tienen casas o espacios de limitado tamaño y donde se tienen que compartir, además del espacio, también los equipos tecnológicos de que se disponen. Nuestra noción de maestro cambió también. Ya no es un maestro o maestra que en el salón de clase interactúa no solamente a través de la exposición o del trabajo en torno a los contenidos escolares y las actividades que están diseñadas, sino también interactúa observando a los alumnos, propiciando su interacción, atendiendo algunos problemas, buscando que no haya rezagos. Es decir, una serie de interacciones, si ustedes quieren, de tipo microscópico que se verifican en los salones, que ya no más se pueden dar o no se pueden dar de manera fácil a través de estos medios, y menos cuando una porción inmensa de personas no tenía acceso a una computadora con una pantalla que podría relativamente sustituir algunas de esas funciones a través de la observación que se puede dar de los cuadritos que vemos en el programa Teams, Zoom o cualquier plataforma que utilicemos. Todo esto se ha modificado. Entonces, la idea misma de educación entró en cuestionamiento. Teníamos o tenemos que seguir enseñando los contenidos prescritos en un currículum cuando tenemos enormes problemas derivados de la pandemia, cuando necesitamos comprender las dinámicas de la pandemia, las dinámicas poblacionales asociadas a la enfermedad, los números que la explican, la estadística, los conflictos de tipo social y político que han generado, los conflictos internos en las familias. Es decir, hay una enorme cantidad de materia a ser conocida o a ser explicada que modifica
o tendría que haber modificado profundamente nuestra noción de lo educativo. Y curiosamente, no sé si ustedes compartan esta opinión, pero curiosamente, las discusiones que han predominado son en el ámbito educativo, desafortunadamente, digo yo, han sido principalmente de tipo tecnológico. Son importantes, sin duda. Necesitamos saber qué necesidades tecnológicas tenemos, cómo organizamos los dispositivos para ponerlos en función del trabajo de una idea educativa, etcétera. Eso es importante. Pero es un riesgo quedarse solamente en el educativo, perdón, en lo tecnológico, porque nos hace eludir la comprensión de una enorme cantidad de procesos sociales y educativas que apenas ahora estamos intentando dilucidar. A pesar de que se ha escrito mucho en México y en el mundo sobre la pandemia y sus efectos en la educación en general y en la educación superior en particular, y hay mucho escrito y se ha investigado mucho, se realizaron una gran cantidad de encuestas, se hizo mucho trabajo de observación a través de la etnografía digital que ahora está cobrando cierta importancia precisamente por lo mismo que estamos viviendo. Es decir, hay una enorme cantidad de material que intenta dar cuenta de todo lo que nos ha estado ocurriendo y nos está ocurriendo, y sin embargo, a pesar de que uno pueda leer una gran cantidad de material, nos quedamos todavía con la sensación de no estar adecuadamente entendiendo lo que pasa, lo que va a pasar y las posibles consecuencias de todos estos fenómenos sobre la educación, porque todo esto que está ocurriendo tendrá efectos sobre el crecimiento de los sistemas educativos, sobre la formación misma, sobre los recursos, es un problema que trataré de abordarlo un poco porque también nos afecta, sobre las modalidades de la distribución educativa, sobre la práctica docente, sobre el modelo que, como dije en ese momento, es un modelo centrado básicamente en el profesor, la vieja idea que todavía, a pesar de que ya hay nuevas propuestas, no hemos logrado modificar, y además el modelo centrado en el profesor en una noción de aula-grupo o grupo, con escasas interacciones entre los grupos, ya no digamos escasas interacciones entre las instituciones. Vamos a tener que ver cuáles han sido los efectos sobre la distribución de las oportunidades, cómo se ha ahondado la brecha digital y de aprendizaje, sobre temas de repetición, de reprobación o de interrupción y abandono de los estudios, temas de igualdad o desigualdad y de equidad educativas, cómo se están distribuyendo las oportunidades educativas, y no digamos temas de infraestructura, que ha sido algo de lo cual se discutió un poco más, de la calidad o de la pertinencia de lo que hacemos en el sistema educativo mexicano. Entonces, probablemente ustedes compartan conmigo, tal vez no, lo podremos platicar después. Necesitamos respuestas múltiples, novedosas en lo educativo, pero también en lo financiero, en lo organizativo y en lo propiamente académico. Este es el contexto que nos plantea la pandemia y la suspensión de actividades por ella, y nos hace pensar que es necesario discutir y proponer alternativas sobre los problemas estructurales y los sentidos contemporáneos de la educación. Porque corremos el riesgo, y hay que discutir esto, hay que reflexionar esto, corremos el riesgo de que la fuerza del tradicionalismo, las inercias y el conservadurismo educativo predominen. Incluso la idea misma de nueva normalidad o de regreso a la nueva normalidad, como ha sido fraseado, es un tanto cuanto contradictorio, porque ¿cómo vamos a regresar a algo que es nuevo? Eso es imposible. ¿Y cómo vamos a suponer que hay una nueva normalidad cuando los cambios que han ocurrido aún ni siquiera los comprendemos y por lo tanto no hemos podido normarlos y normalizarlos? De tal manera que es una muy buena oportunidad, pienso yo, para reflexionar sobre lo que ha ocurrido y tratar de ser innovadores, tratar de ser novedosos y tratar con ello de resolver los problemas que tenemos ahora enfrente ocasionados por la pandemia, pero también los problemas viejos, porque como veremos, lo que está ocurriendo es una acumulación de muchos problemas viejos que ha tenido nuestro sistema educativo que se mezclan y se confunden, se funden con los problemas nuevos que la pandemia ha traído consigo. Entonces, hay que recordar que lo que perdimos o suspendimos fue la parte material de la escuela, pero no la idea que tenemos de ella.
ni las prácticas educativas asociadas. Y la escuela no está en los edificios, bueno, está en parte, pero porque la escuela principalmente está en nuestras cabezas, en la concepción que tenemos del hacer educativo y por lo tanto de las prácticas que se desprenden de esa concepción, que es una concepción individual, pero también son concepciones sociales que existen como parte del repertorio de ideas con las cuales los seres humanos, que somos fundamentalmente sociales y comunitarios, nos desenvolvemos en ellas. Es evidente que los impactos y las respuestas serán diferenciadas. De hecho, lo están siendo. Algo nos acaba de decir el director de las respuestas que ha ido dando el Politécnico a cierto tipo de necesidades. Cada institución irá dando respuestas, pero también cada individuo, cada profesor o profesora, cada alumna, cada alumno, cada familia intentará ir adaptándose a las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, desafortunadamente, pienso yo, no hay en el horizonte propuestas políticas que permitan, de política educativa, que permitan incentivar esta creatividad a la que he aludido y que además sea también con equidad para contrarrestar los efectos de la pandemia, enfrentarlos, resolver los problemas y dar un paso adelante en nuestro sistema educativo. Estos son algunos de los comentarios generales que quiero hacer porque son los que animan la reflexión que les voy a compartir. Daré un panorama muy general de los temas de la digitalización y de los cambios y de las incertidumbres globales que vienen asociadas a estos grandes cambios. Tocaré muy de pasada la idea de que estos cambios asociados a la digitalización están asociados también a otros grandes cambios de gran importancia, como el cambio climático y lo que ahora se ha dado en llamar, que ha causado una gran polémica en el mundo científico, el antropoceno, para puntualizar después algunos elementos de lo que es esta llamada sociedad digital y sus consecuencias en la economía, el trabajo, las profesiones y las ocupaciones, al menos sus consecuencias desde un punto de vista un poquito más teórico o de la perspectiva. Me gustaría tener tiempo, no sé si nos dé, para introducir algunos elementos de la discusión sobre el tema de la posverdad, que tiene mucha relación con la educación, porque es una forma de introducir piezas de información falsas para producir creencias y pseudociencias que obligan a la educación a contrarrestarlas, y es algo que no solamente en términos, digamos, como de la comunicación o de las ciencias de la comunicación, sino en general en cualquier actividad técnica o científica, la posverdad nos obliga a ser muy exigentes con el conocimiento científico y técnico para evitar que conocimientos sin fundamento, revestidos a veces de ciencias, la pseudociencia, puedan llegar hasta nosotros y particularmente a nuestros estudiantes, y generando los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, con el negacionismo sobre las vacunas o sobre la existencia misma del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Y después, para finalizar la exposición, hablaremos sobre los impactos de la digitalización en la educación superior en particular y cómo esto se relaciona con el confinamiento que hemos tenido y tratar de extraer algunas implicaciones y perspectivas. La idea más general de todo esto es que la humanidad, el mundo, se encuentra en una era enteramente nueva. Como humanidad, como planeta, hemos superado la era de la industrialización y nos hemos adentrado a la era de la digitalización. Hay muchas metáforas para designar esta nueva era. No entraré en detalles, aunque son muy interesantes. Sugiero a los interesados que se adentren a esta literatura, o si ya la conocen, que la desarrollen, porque realmente es fascinante. Por ejemplo, están las ideas de Edgar Morin, este importante filósofo francés, que habla de la mundialización. Es decir, él dice que el mundo se ha convertido en sí mismo en un objeto nuevo. Antes no existía como objeto el mundo. El mundo también es una invención desde el punto de vista de la conceptualización que tenemos con ellos. Entonces, las épocas de la telecomunicación, de la informática, del internet, nos sumergen en una complejidad del mundo
que proporciona una enorme cantidad de informaciones y que a veces obstaculizan o dificultan. Fíjense, la abundancia de información, dice Morán, obstaculiza nuestras posibilidades de inteligibilidad del mundo. Hay otros autores, por ejemplo, Alvin Toffler, que fue muy famoso, seguramente ustedes lo recordarán, porque en 1980 publicó su libro de la tercera ola. Decía que estábamos viviendo una nueva oleada en el desarrollo de la humanidad a partir de la revolución científica tecnológica. Atrás había quedado la revolución agrícola y la revolución industrial, y esta nueva ola implicaba una sociedad descentralizada, desmasificada, personalizada, que estaría, digamos, gobernada por la productividad, por la automatización, por las fábricas vivientes. Él imaginaba estas fábricas en donde microorganismos producían determinadas cosas que se requieren, las fábricas vivientes, en donde el papel que tenía o que tiene el conocimiento y la técnica es fundamental. Ese es Toffler, ¿no? Con la tercera ola. Otro autor también importante, lo traigo a colación muy rápidamente, porque es más viejo, pero anticipó mucho de todo esto, es Daniel Bell, ¿no? Que con su trabajo de la era postindustrial, escribió el libro del advenimiento de la sociedad postindustrial en 1973, dice que cuando la ciencia produce tecnología basada en información y conocimientos y tiene impactos en las relaciones de poder, en la estratificación social y en la reconfiguración de valores políticos, sociales y culturales. Es decir, Bell anticipa una era postindustrial no solamente centrada en la cuestión técnica, que está, por supuesto, sino interrelacionada con el mundo de la política, con el mundo de lo social, con el mundo de lo cultural. Y en la actualidad tenemos otros esfuerzos por conceptualizar esta nueva era. Por ejemplo, la idea de la mundialización, o la idea de la sociedad del conocimiento, o la idea de la economía del conocimiento, y un poco de manera más específica la idea de sociedad del aprendizaje, o la sociedad digital, que es de lo que estamos hablando, o las ciudades del aprendizaje, o las ciudades inteligentes, que serían, digamos, las expresiones específicas en el terreno, en el territorio, que tienen todas estas ideas. Por supuesto, cada uno de estos conceptos tiene muchas semejanzas, parten de fenómenos, de la, perdón, de la descripción de fenómenos semejantes, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades. Y hay una polémica reciente que quiero simplemente apuntar para que la tengan ustedes en cuenta y recomendarles si quieren seguirla, porque también es muy interesante, sobre si estamos todavía en una tercera revolución industrial, si la revolución científica tecnológica, o ya entramos a una cuarta revolución industrial. Hay un autor, Klaus Schwab, que habla que estamos en una cuarta revolución industrial, que se basa en la anterior, de la revolución científico-técnica, pero hay una fusión de tecnologías, la física, lo digital, lo biológico, que se expresan en la nanotecnología, en las redes, en la inteligencia artificial, etc. Y es una revolución tecnológica, digamos, relativamente reciente, montada en la anterior, obviamente, que modificará, según Schwab, la forma en cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y que será una transformación enteramente distinta a cualquier cosa que el género humano haya conocido con anterioridad. Estaríamos hablando de nuevos sistemas basados en la infraestructura de la revolución digital, un nuevo paradigma de integración y emergencia de nuevas formas de producción, de consumo, de relaciones interpersonales, etc. Habría redes inteligentes que se controlan a sí mismas en toda la cadena de valor, que sería una forma, digamos, de la robotización. Es una era de una gran velocidad, con grandes alcances y fuertes impactos. Pero otro autor diferente, Jeremy Rifkin, que también ha escrito mucho sobre la era actual, dice que todavía estamos en la tercera era, en la tercera etapa, digamos, que todavía no alcanza todo su potencial y que es temprano para declararla terminada. Obviamente, uno puede tal vez suponer que se trata de discusiones de futurólogos o discusiones académicas, pero tienen consecuencias prácticas también en la forma de entender lo que ahora nos ocurre y en las propuestas para identificar tanto problemas como oportunidades que se abren ante ellas, ¿no?
los puntos de partida, yo me inclino un poco más a pensar en la idea de sociedad digital porque soy sociólogo y tengo un concepto de sociedad que no está separada de la economía, ni de la cultura, ni de la historia. Es decir, como humanidad somos sociales, por definición, y por lo tanto todas las interacciones humanas están mediadas por lo social, están mediadas por el significado que damos a las acciones, están mediadas por nuestras ideas, están mediadas por nuestras prácticas, están mediadas por nuestras formas de organización. Es decir, todo el repertorio, si ustedes quieren, de conceptos sociológicos que quieran aplicar, están prácticamente en todas las interacciones que tenemos. Por lo tanto, la idea de sociedad digital me convence a mí más, porque supone que todas las esferas de la vida social estarán progresivamente mediadas por las tecnologías digitales. De hecho, hay muchos autores que ya hablan de que no hay un solo instante en la vida de las personas que no sea modelado, contaminado o controlado por algún dispositivo. O como dijo Castells en alguno de sus muchos importantísimos textos, Manuel Castells, que hemos cambiado para siempre la forma en cómo nos comunicamos, cómo informamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Incluso dice Castells, fíjese, cómo amamos o cómo protestamos. Y si no, pregúntenle a los chicos cómo a través de las redes sociales consiguen lazos de amistad y también de amor. O las protestas que a través de las redes sociales circulan algunas veces de una manera muy eficaz, ya sea por lo que mismo ocurre o por lo que convoca afuera del mundo de las redes sociales. Hay un autor muy interesante, Jordi Giovanni, por ejemplo, que dice que vivimos hiperconectados, que vivimos un estado, fíjense, no de offline o de online, perdón, de online permanente, sino de on-life permanente. Es decir, toda nuestra vida está permanente conectada a través de las redes. Y veamos, si no, en nuestra propia práctica personal. Muchos de nosotros lo primero que hacemos al despertar es ver el celular, para cualquier cosa, pero lo vemos. Y muchas personas también lo último que hacen antes de dormir es apagar un celular o apagar una computadora o algún dispositivo electrónico. Entonces, todas las tecnologías tienden a crear un nuevo mundo alrededor de nosotros. Es decir, no solamente nosotros creamos como seres humanos las tecnologías, sino también las propias tecnologías van interactuando con nosotros de tal manera que van creando a su vez situaciones nuevas. Y es importante tomar en cuenta esto, digamos, de la parte social de las tecnologías, porque yo creo que desde hace mucho lo sabemos los quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, pero todavía pervive mucho la idea de que la tecnología es neutral, que todo depende simplemente de cómo se usa. No, o sea, la tecnología también es una fuerza ambiental, es una fuerza antropológica, es una fuerza interpretativa que incluso afecta la concepción sobre nosotros mismos. Y también afecta nuestras interacciones con los demás y la forma como interpretamos la realidad y cómo interactuamos con esa realidad. Entonces, la tecnología no es neutra, es la forma como interactuamos con ella y cómo ella interactúa con nosotros, porque a través de esta tecnología se ocurren muchísimas interacciones y procesos de carácter social que nos afectan. Entonces, en resumidas cuentas, pues hay que asumir que los objetos tecnológicos están fuertemente entremezclados con la sociedad, nos influyen y en mucha medida le dan forma a nuestras acciones, de la misma manera que también nosotros tendemos a darle forma a los objetos tecnológicos. Es un proceso muy interesante. Y además es un proceso muy grande, ¿no? Porque como mencioné, los autores que dicen que ya afecta a toda la sociedad y lo hemos visto en nuestra vida práctica. Y en este mundo tecnológico ha surgido la idea de que hay ciertas tecnologías que son disruptivas. Y ahora está mucho de moda hablar, ¿no? de lo disruptivo. No estoy muy seguro que siempre se use en el sentido original con el que fue creado el término, pero se usa mucho ahora. La idea de la disrupción, tal vez a veces confundiéndolo con innovación o con cambio, con innovación. Claro, la disrupción trae todo eso, pero no solamente es eso, ¿no? Es
Es un término que surgió fundamentalmente del ámbito de los negocios tecnológicos. Clayton Christensen y Joseph Bauer lo acuñaron ya hace mucho tiempo, en 1995, donde ellos encontraron que había cierto tipo de productos tecnológicos que generaban rupturas frente a los productos dominantes, que creaban nuevos mercados y redes de valor que antes no se tenían, y que son productos distintos a, digamos, a los productos, digamos, del mainstream, los productos dominantes, que incorporan tecnologías sostenibles, le llaman ellos, que van introduciendo cambios graduales, ¿no? Cambios graduales. Entonces, le dan a los clientes esos productos algo más o un poco mejor de los atributos que ellos ya tenían y que valoraban, ¿sí? En cambio, las tecnologías disruptivas para ellos son tecnologías que introducen algo enteramente nuevo, a lo cual no estaba acostumbrado el público consumidor, ni siquiera la industria, pero que entran con inusitada fuerza porque producen algo nuevo que resuelve un conjunto de necesidades que antes no eran percibidas como tal, ¿no? E incluso las tecnologías disruptivas, comentan ellos, cuando surgen, todavía no están acabadas y tienen problemas. Un ejemplo que les gusta mucho poner es el de los radios de transistores que le permitió a la empresa Sony producir pequeños radios portátiles. Se oían mal porque no eran de bulbos, que tenían una calidad muchísimo mayor, pero al público consumidor no le importó que se oyeran mal, por eso eran poco acabados y les faltaba, tenían problemas de desempeño, pero no importaba, porque lo importante era podérselos llevar de un lado a otro, no estar cargando un armatoste. Entonces, pero generó un nuevo mercado, que es un mercado de la portabilidad, y de ahí viene todo. Todos estos asuntos de cómo se han miniaturizado los aparatos y todo eso, de por ahí viene. Pero la idea entonces son productos que generan un nuevo mercado, que resuelven necesidades que antes no se habían planteado, que no están muy acabados todavía, pero que entran en la economía de manera importante, ¿no? Bueno, el concepto de lo disruptivo ha generado mucho interés, ¿no? Tanto que hay una universidad de la singularidad cuyo propósito es precisamente la búsqueda de tecnologías disruptivas. Hay una enorme cantidad de sitios en Internet, ustedes los pueden ver, muy serios, muchos de ellos, muchos no, pero muchos sí son serios, que están tratando de pensar permanentemente en cómo generar cuestiones disruptivas, ¿no? Y bueno, no pongo más ejemplos, pero esta es una cuestión importante porque es algo que ya llegó. El fenómeno de las tecnologías disruptivas como algo que ocurre es algo relativamente nuevo y ya está instalada en nosotros. Y podemos entenderlo dentro de otro concepto que también se maneja mucho, que es el concepto de la revolución digital, ¿no? La enorme cantidad de tecnologías que hay en torno a esto es impresionante, ¿no? El Big Data, el blockchain, la computación cuántica, las redes neuronales, la robótica, la biorrobótica, la inteligencia artificial, la impresión tridimensional con nanomateriales, las nanotecnologías en general, las celdas solares y las baterías, ¿no?, de nuevo tipo, los sensores muy interesantes. Los vehículos no tripulados, los aparatos militarizados, las redes de energía inteligente, la recepción y distribución según la producción y consumo, y las nuevas logísticas y los microorganismos generadores de biocombustible. Es una lista corta, probablemente de las más importantes, pero es corta, del tipo de tecnologías que actualmente existen y que están revolucionando la economía y en general también la vida social, cultural y política también. Algunos autores creen, siento yo que todavía de manera demasiado optimista, sin mucho fundamento, pero creen que ya en 2030, que lo tenemos aquí a la vuelta, el 75% de la población mundial tendrá conectividad móvil y el 65% tendrá banda ancha. Vamos a ver. Es probable que sí, pero no se ve muy claro todo esto, porque por supuesto siempre hay condiciones de tipo económico que condicionan la posibilidad de este tipo de desarrollos.
Pero lo que sí es cierto es que prácticamente en todo el planeta están ocurriendo cambios muy fuertes en la forma de hacer y de distribuir los bienes, de adquirirlos y refinarlos, y dicho sea de paso, también de atender la salud, que eso es algo que siempre ha tenido mucha importancia, sobre todo cuando el Estado benefactor se amplió, principalmente en los países desarrollados, porque en México no hemos tenido nunca un Estado benefactor propiamente dicho, pero de todas maneras el tema de la salud ha adquirido mucha importancia desde el punto de vista público y social, y las nuevas tecnologías están entrando de una manera muy fuerte. Por eso mencionaba lo de los sensores, ¿no? Ya discutiremos si nos da tiempo cómo algunas profesiones cambian, por ejemplo, la profesión médica, ¿no? Que puede ver sustituida muchas de sus funciones con la simple instalación de sensores a través de nuestros cuerpos para poder determinar nuestros niveles de glucosa o de colesterol o de cualquier otro valor que se quiera tener, juntar todo eso y compararlo con una enorme base de datos y tener un diagnóstico probablemente más acertado que el que podría dar el mejor de los médicos, porque esos datos estarían conectados con bases de datos inmensas que no cabrían jamás en la cabeza de una sola persona. Entonces, todo eso es muy, muy interesante. Y así como hablamos del tema de los médicos, podemos hablar del tema de los abogados, o el tema, ya hay inteligencia artificial que sustituye a los abogados, o incluso a los periodistas. El Washington Post y el New York Times ya están produciendo cierto tipo de piezas periodísticas a partir de inteligencia artificial. Se alimentan las bases de datos con los resultados, por ejemplo, de un deporte, no de las grandes ligas, pero sí de los deportes de las ligas pequeñas en Estados Unidos, y aparece la noticia, como si lo hubiera escrito una persona. Eso ya existe. Bueno, entonces, tenemos también que de todas maneras ha ido creciendo el uso de las tecnologías, incluso en lugares donde podríamos pensar que no. Por ejemplo, en América Latina, el 98% de las personas ya tiene recepción de celulares, y el 84% de las personas están suscritos a algún servicio. Es decir, ya es muy común, incluso en ciertas comunidades, digamos, de bajos recursos, ya es muy común que tengan ellos sus recursos tecnológicos de este tipo. Claro, es desigual, porque no es lo mismo tener un celular que tener una computadora, ¿no? Y eso lo vimos ahora en la escuela. No era lo mismo tratar de seguir un curso escolar a través de un pequeño celular con la aplicación WhatsApp que hacerlo a través de la plataforma de Aprende en Casa. No es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora hay peligros, ¿no? Hay peligros, no entraré mucho en ellos, pero está la alta conectividad genera peligros como la pérdida de privacidad, las redes y grupos que están fuera de control, prácticamente no hay vida privada ni anonimato, surgen gobiernos virtuales, hay ataques electrónicos, hay ciberdelincuencia, etcétera. Hay todo ese otro mundo también de los peligros asociados a la vida digital, cosa que antes, hace que 25 años, ni nos imaginábamos que podría existir. Si alguien nos los hubiera dicho, podríamos decir, escribe por favor un cuento de ciencia ficción o una novela de ciencia ficción, porque eso no pasa o no puede pasar, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema rápido de los cambios en la economía y en el trabajo, hay una visión optimista sobre esta revolución digital. Esa visión sostiene que se van a optimizar los recursos, que hay un reciclado de bienes y servicios, que hay una reducción de la dependencia de las energías fósiles, lo cual puede ser cierto. Hay una disminución de residuos, teóricamente. Se logran nuevos sentidos comunitarios de pertenencia a través de accesos compartidos. Se puede elegir de otra manera el uso del tiempo y el lugar del trabajo. Por ejemplo, ahora estamos nosotros eligiendo el lugar del trabajo. Para mí, desafortunadamente, no pude ir con ustedes a hablar de manera directa, personal, pero bueno, ahora podemos hacerlo a través de este medio, y lo hicimos durante año y medio, lo hemos seguido haciendo por la suspensión de actividades escolares presenciales. Habría un aumento de la productividad, generaría una cantidad millonaria de empleos, y el más entusiasmo, Jeremy Rifkin, que ya lo mencioné hace rato, diría que estaríamos creando la familia más grande del mundo.
porque estaríamos hablando de una nueva economía colaborativa, radical, etcétera. Esa es como la visión optimista. Pero hay ideas opuestas, ¿no? A esta. Por ejemplo, hay muchos autores que están diciendo que lo que se está generando es un nuevo capitalismo, que es el capitalismo de plataforma, porque las plataformas sirven como intermediación para poner en contacto oferta y demanda a través del empleo de trabajadores de bajo costo que producen los datos para las plataformas o están al servicio de las órdenes que las plataformas dan, la economía de los mandados y los recados que usamos ahora ya de una manera muy natural. El Uber o las compras en línea o los servicios de mensajería y de recados, etcétera, es precisamente esto, ¿no? Habría micro trabajadores, ¿no? Que están esperando ahí junto a su celular o a su pequeño tablet o computadora a ver a qué horas llega una petición de trabajo, no hay un jefe tangible, posee cierto tipo de información, pero no esa persona, ese microtrabajador, no impone las tarifas y las condiciones, sino es ese jefe que quién es, la plataforma, ¿no? En fin, hay muchos cambios, el llamado crossworking, ¿no? En donde en un momento uno es un redactor, en otro momento es traductor, en otro momento uno opera o diseña algo de software, en fin, todos estos micro workers o click workers de los que hablan varios autores, ¿no? El teletrabajo también, y los contratos 0 horas, etcétera. Entonces, estamos ante un fenómeno también de nuevas condiciones laborales, que la pregunta es qué tan revolucionaria es o qué tan positiva, y también en qué medida esto que está ocurriendo precariza más el trabajo. Alguien puede decir, bueno, es que es una oportunidad para jóvenes, sí, pero también es una precarización porque los salarios se estancan, no hay nada que se parezca a la definitividad, por el contrario, todo es temporal y a veces temporal de un día a otro. Es una ampliación de subcontrataciones antes, del tipo de subcontrataciones que antes existían. Y han surgido movimientos, por ejemplo, no sé si recuerden que recientemente, en febrero del 2021 de este año, después de una larga controversia, creo que viene desde el 2016, no me hagan mucho caso porque no tengo ese dato muy en la memoria ahorita, pero ya tiene mucho tiempo que en el Reino Unido, y también en España ha habido problemas legales, porque los trabajadores de Uber han estado reclamando ser trabajadores y tener derechos laborales como cualquier trabajador de cualquier otra empresa. Y después de un largo periodo de idas y vueltas en tribunales, el Tribunal Supremo, que es el tribunal máximo del Reino Unido, definió en febrero que los trabajadores no son trabajadores autónomos, sino que tienen derechos básicos como vacaciones pagadas, etcétera. Es decir, fue un triunfo histórico para estos trabajadores, que bueno, ha generado ahora la visión contraria, ¿no? Entonces ahora ya no va a ser tan flexible el servicio, ahora va a aumentar de precio, ahora no va a tener la calidad que antes tenía, etcétera. Digamos, de los que están en contra de que se haya reconocido el derecho de estos trabajadores. Entonces, bueno, también estas formas de trabajo han generado problemas de tipo laboral, precarización del trabajo y conflictos legales en torno a los derechos laborales. En suma, la visión realista nos estaría diciendo que están en peligro muchas industrias y profesiones, por ejemplo, las industrias culturales, habría que ver qué tanto eso ocurre. Por ejemplo, se dice que con la expansión del Internet, la gente iba a dejar de leer. Y curiosamente, es un fenómeno del mayor interés para todos los que quieran conocer cómo se comporta el mundo, por ejemplo, de la lectura y de la industria editorial. De manera concomitante al auge del Internet, también ha habido un auge del libro impreso. Entonces, esa perspectiva que había de que la gente iba a dejar de leer por estar conectados a un aparatito no ha ocurrido. Por el contrario, ahora se lee más, se compran más libros impresos en papel y también, por supuesto, no impresos en papel, los que se pueden distribuir a través de otro tipo de formatos para leer. O el fenómeno, por ejemplo, de las grandes plataformas que distribuyen música o que distribuyen en general industria cultural, industria del entretenimiento, ¿no?
que ahora puede tener uno acceso a películas, obras de teatro, ópera, no se diga series, las que vemos en las noches prácticamente todos, a través de plataformas. Entonces, no sabemos si realmente la industria cultural peligra o la industria cultural como la conocíamos antes está cambiando y ahora tenemos cosas completamente nuevas, ¿no? Esta visión realista también nos diría que se reproducen patrones de acceso y exclusión, es decir, las lógicas reproductivistas de la sociedad y de la economía, de la reproducción de la desigualdad social y de la dominación, se estarían trasladando también hacia el mundo de lo digital. La famosa economía colaborativa ni sería revolucionaria ni sería colaborativa. La propiedad de las estructuras continúa siendo una propiedad privada, no hay una socialización de medios productivos, hay una descentralización, es cierto, de la producción y de la distribución, pero no de los beneficios de esa producción, es decir, hay personas que se vuelven más y más ricas, generando un fenómeno adicional de desigualdad en la distribución de los ingresos. No se solucionarían los problemas de las brechas entre países ricos y pobres, ni de las brechas internas dentro de cada país, y lo vemos, comentábamos hace rato, ya prácticamente un 75% de la población tiene acceso a celulares, sí, pero es un acceso, digamos, básico en los sectores más pobres de la sociedad, mientras que los sectores más ricos tienen el último grito de la moda tecnológica en sus casas o en sus empresas, ¿no? Entonces, más bien esta visión realista y crítica con respecto a lo que está ocurriendo nos diría que no hay solución a los accesos a la vivienda ni a los alimentos en realidad, y estaríamos viviendo una nueva etapa del capitalismo en donde estaríamos pasando de la producción industrial tal como se conoció hasta mediados del siglo pasado o 3/4 del siglo pasado a la comercialización de los datos. Los datos estarían ahora, su producción, su distribución y su consumo estarían marcando las formas predominantes de la producción actual. Bueno, me voy a brincar lo de posverdad porque lo comenté rápidamente. Simplemente tengamos en cuenta que los medios digitales, los medios de comunicación digitales, sociodigitales, como ahora les gusta decir a los expertos, introducen muchas piezas de información, muchos conceptos de información que son deliberadamente equivocados o no deliberadamente, pero que son producto de cierto tipo de creencias que no tienen nada que ver con el pensamiento sistemático, ordenado, racional, verificado o verificable que caracteriza la actividad científica. Entonces nosotros como científicos tenemos que estar muy atentos a esos fenómenos para identificarlos con claridad e intentar contrarrestarlos. Para empezar con nuestra propia práctica diaria, porque nosotros podemos ser víctimas, a pesar de ser académicos, víctimas muy fácil de los mecanismos de la posverdad. Simple y sencillamente dando un like o retuiteando o reposteando alguna información que nos pareció verídica porque se parece a lo que nosotros pensamos y los colores que se emplearon en la parte gráfica, en la imagen, le daban cierto aire de credibilidad o el nombre Royal Institution, no sé qué, ese tipo de cosas, muy fácilmente podemos caer en difundirlo. Entonces, una actitud vigilante hacia uno mismo y vigilante hacia nuestra propia práctica profesional, yo creo que es de la de importancia. Bueno, esto también me lo brinco. También me voy a brincar una parte que me parece crucial, simplemente la menciono, que otra de las grandes tendencias que tenemos en la sociedad actual es la mala calidad de nuestra democracia, por corrupción y pérdida de confianza, etcétera, que lesiona sensiblemente nuestra vida social y exige de la educación muchísimo trabajo para educar a las personas para una vida de convivencia democrática, para una vida sustentada en principios y en valores cívicos, y sobre todo que eso se exprese en la práctica dentro de las escuelas. Nuestras escuelas, lo iremos discutiendo un poquito más adelante también, siguen siendo muy autoritarias. Entonces, la escuela puede enseñar el contenido democracia, el contenido convivencia, el contenido principios cívicos y estar operando de una forma contraria a estos. Yo soy el maestro y yo te digo lo que hay que hacer y cállate. O el director ordena algo sin consultar a los profesores o con muy poco diálogo con padres de familia. Entonces, bueno, hay ese tipo de asuntos que creo que, aunque parezcan que están muy lejanos, hablar de democracia, hablar de ciudadanía, hablar de los problemas de la corrupción y la pérdida de confianza, son
algo que está presente en nuestro día a día como docentes de las instituciones de educación superior. Esta era de la digitalización. Perdón, quiero preguntar, ¿cuánto tiempo me falta para ver si voy a ir ajustando los temas al resto del tiempo que tengo? Buen día, doctor. 10 minutos más o menos, estaríamos 10 dando minutos. cierre. Sí. Muy bien, Si usted perfecto. requiere un poquito más, adelante, sin problema. Sería realmente muy poco para redondear las últimas ideas. Le agradezco mucho, Jacobo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias tiene esta sociedad digital o la digitalización en la educación? Una de las principales y más evidentes consecuencias que tiene, de hecho lo comentaron las profesoras y profesores que fueron entrevistados en el video inicial, es que el enfoque sobre la enseñanza ha debido cambiar. Ahora los temas de comprender, aplicar, analizar, evaluar, problematizar, resolver esos problemas, cada vez son más importantes y poco a poco se han ido incorporando de manera formal tanto a los currículos como a las prescripciones didácticas, a las secuencias didácticas, es decir, toda la parte pedagógica. Pero la escuela continúa siendo en general un medio muy autoritario en donde lo que se le pide al alumno es principalmente habilidades para ejecutar órdenes y trabajos, aunque por fuera comparte una cultura distinta, que es una cultura mucho más distribuida a través del acceso flexible a la información que provee el Internet. De tal manera que hay una contradicción entre que viven los propios alumnos, entre tener por un lado un acceso abierto, prácticamente ilimitado, universal al conocimiento o a informaciones muy varias, y llegar a una escuela, a encerrarse en cuatro paredes, en donde lo que tiene que hacer es callar, obedecer, ejecutar órdenes y trabajos para reproducir mecánicamente secuencias que por alguna extraña razón producirá en la persona un aprendizaje. Esa es la escuela que todavía tenemos. Claro, estoy exagerando un poco con fines, digamos, de propiciar una reflexión y un debate, porque hay muchas experiencias diferentes, muchas probabilidades, no todo es así, etc. Pero en la tendencia que predomina todavía sigue siendo esa. Es la tendencia al memorismo, en donde las disciplinas tradicionales, a pesar de que hablamos mucho de transdisciplina, de interdisciplina, de multidisciplina y otras variantes, las disciplinas tradicionales siguen teniendo un enorme peso como tales en la educación desde la primaria y probablemente desde antes. Si ustedes echan un clavadito a los currículos de la educación básica, ustedes van a ver que la concepción, o una de las partes de la concepción que predomina en los currículos, incluso los más actuales, los más constructivistas, los más interactivos, los más que tienen enfoques comunicativos, etcétera, el peso de las disciplinas tradicionales sigue teniendo un peso muy grande y es como si quisieran estar formando a un pequeño historiador, a un químico chiquito o química chiquita, o a un matemático o matemática en pequeño, en niño, porque el tipo de educación que se les da es un conocimiento que está fundamentalmente centrado en los conocimientos disciplinares. Y no hemos logrado dar el brinco a más que contenidos de tipo disciplinar, son contenidos para resolver problemas de la vida práctica, de la vida social, económica, cultural y política, de la actualidad, que es lo que necesitamos, formar personas para que puedan desempeñarse como buenos ciudadanos, como buenos trabajadores en el mundo que nos ha tocado vivir ahora. No queremos pequeños matemáticos, o no deberíamos querer pequeños matemáticos, porque quien va a ser matemático lo será. La escuela misma le dará las herramientas y las posibilidades para hacerlo, pero no todo el mundo será un pequeño matemático, o un pequeño historiador, o un pequeño químico, o un pequeño geógrafo, etc. Entonces, el peso que tiene la disciplina tradicional sigue siendo muy fuerte, y eso se puede ver de manera sociológica cuando se discute un currículum y se diseña un currículum. ¿Por qué? Porque los historiadores siempre van a decir, oigan, pero es que faltó tal aspecto de la conquista. Oigan, pero es que faltó tal aspecto de la independencia. Oigan, pero bueno, no, ahora dicen, no, es que no hay que enseñarles los episodios históricos como una secuencia de datos o de fechas. No,
Ahora hay que enseñarles a ser historiadores, entonces tienen que ir a fuentes primarias y secundarias como si estuvieran haciendo historiografía, y además de una manera muy intensiva a lo largo de varios cursos. Entonces, bueno, lo estamos formando, y bueno, pero es que son los propios practicantes de las disciplinas los que reivindican, hay toda una sociología del currículo, los que reivindican su derecho a decir qué es lo que hay que enseñar, porque ellos saben lo que hay que enseñar. Y así todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generan muchos problemas. Entonces, necesitamos cambiar todo eso para realmente hacer válido, hacer realidad muchas de las cosas que se dicen, pero no aplicamos correctamente, sobre la idea de desarrollar aprendizajes clínicos, es decir, en donde los alumnos apliquen lo aprendido, que hagamos currículos mucho más esbeltos, centrados en lo que el alumno necesita aprender, no lo que la profesión o el maestro supone que tiene que aprender. Mucha mayor flexibilidad. Siempre hablamos de flexibilidad, pero al lado de la hora no hay tal, o hay muy poca, o solamente para ciertas cosas. Tenemos que rediscutir ese concepto de flexibilidad. Por ejemplo, la idea de si la educación es un proceso esencialmente interactivo, tendríamos que desarrollar mucho la noción de interacciones dentro del aula, de manera horizontal, para que el profesor se convierta más en la guía, pero no solamente dentro del aula, sino romper los muros. No necesariamente de manera física, aunque tal vez no sea una mala idea, para que los grupos interactúen entre sí y puedan reflexionar a partir de lo que son sus propias experiencias educativas. Necesitamos vincular mucho la educación superior con los niveles previos, necesitamos reconocer los conocimientos adquiridos previamente, etcétera. En varias encuestas que han salido por ahí, le preguntan a los empleadores cuáles son las habilidades prioritarias que ellos creen que deberían tener debería tener una persona cuando va a la escuela. En primer lugar, está lo de los hábitos laborales positivos, no se podría esperar otra cosa. Pero en segundo lugar, mencionan comunicación, voy a decirlos en orden en que son mencionados, técnicas, redacción, inglés, matemáticas, resolución de problemas, lectura, computadoras y trabajo en equipo, en ese orden. Y habría que preguntarnos en qué medida nosotros estamos propiciando que nuestros alumnos salgan con ese tipo de habilidades que sin duda los entrenarían mucho mejor para el mundo laboral. Y otros autores han mencionado también otro tipo de habilidades que habría que pensar de qué manera se priorizan y se incorporan, como hacer sentido, el tema de inteligencia social, el tema del pensamiento novedoso y adaptativo, el tema de competencias interculturales, el tema de la alfabetización de nuevos medios, el tema ya comentado de la transdisciplinariedad, el tema de la mentalidad de diseño, así que la gente se acostumbre a pensar en cómo diseñar cosas, cómo diseñar soluciones, cómo diseñar aparatos, diseñar. Y el manejo de la información que sean a través de un buen proceso de discriminación y de filtrado. Es decir, no toda la información es buena. Hay que saber distinguir la buena información y las buenas fuentes de información. Eso es algo muy importante. Hay algunas instituciones en el mundo que se han abierto mucho a este tipo de ideas y las han ejercido en la práctica y ya se han estudiado. Yo les recomiendo, si están interesados en ello, que se acerquen a la literatura especializada porque hay muchos estudios de casos sobre ellas. Por ejemplo, la Co-op Education en Canadá es muy interesante, que es poner de acuerdo a un grupo de profesores de una determinada carrera con una empresa para que mucho del conocimiento que se les va a acreditar académicamente después lo adquieran en la propia empresa. Entonces, una educación cooperativa, ¿no?, entre dos instancias, o el aprendizaje experimental que hay en Estados Unidos, o como ya la larga y fructífera experiencia que tienen en Alemania sobre los programas duales, o en Malasia que han estado experimentando un programa muy interesante de servicios del aprendizaje, que es en la práctica prestando un servicio, pero no nada más un cachito al final del curso, sino a lo largo de toda la carrera. No se diga los experimentos que han hecho previamente a lo de la pandemia, obviamente, sobre el sistema semipresencial y los estudiantes no tradicionales, ¿no?, como un valor importante a tener en las universidades. Me refiero a los estudiantes adultos, a aquellos que tienen más de 24 años de edad, que es, digamos, el tope de la edad normativa para ser estudiante en la educación superior,
pero también los estudiantes indígenas que traen una serie de conocimientos muy importantes, valores muy importantes e idiomas muy importantes que las universidades o las instituciones de educación superior pueden rescatar. Y no se diga temas de minorías o temas de otro tipo de grupos de la sociedad que normalmente o tradicionalmente no iban a la universidad, en la universidad, digamos, del desarrollismo, pero que ahora sí están yendo y que conforman poblaciones nuevas, ¿no? Entonces, casi nadie niega la importancia de la educación superior, aunque crecientemente ha habido algunas manifestaciones al respecto, especialmente entre los jóvenes, que ya no encuentran muchas veces en la educación superior el camino para su desarrollo. Pero necesitamos innovar, romper paradigmas convencionales, etcétera, porque si no, no vamos a poder asumir esta nueva realidad de la transformación digital que está ocurriendo. Voy a brincar este pedacito para entrar más. Simplemente déjenme hacer otro comentario que me parece que es importante, tal vez para sus discusiones de formación docente les interese. También la noción de currículo que tenemos en la educación superior todavía es una noción de túnel. Es decir, ya hablamos de que en la educación básica, pero podríamos ampliarlo a la educación media superior, la noción es de construir, de formar pequeños profesionistas, ¿no? Es una noción muy propedéutica, como si todos algún día iban a llegar a la educación superior, a hacer una profesión al estilo antiguo o al estilo tradicional. Así es la educación. Bueno, pero también la educación superior sigue comportándose de una manera semejante. Es decir, el alumno entra al inicio de la carrera y solamente hasta el final, que es como si fuera un túnel, solamente hasta el final puede voltear a ver al exterior o a los lados e interactuar con ese exterior y con esos lados. En México no tenemos un sistema adecuado de intercambio de créditos. Eso que llamamos créditos, la verdad, no son créditos, es un número, pero no son créditos en el sentido original de la idea de paquetes de conocimiento que tienen un crédito, que son portables de un lado a otro y que otra institución análoga o equivalente a la nuestra los va a reconocer. Entonces no hay esa movilidad, no hay esa transferibilidad de créditos, como tampoco lo hay en el reconocimiento de estudios previamente adquiridos o de estudios adquiridos o conocimientos adquiridos en la práctica. Hay muy poco de eso. Ya ha habido esfuerzos en México, pero no se han desarrollado con el suficiente vigor que necesitamos, porque la gente sabe muchas cosas, pero no hay manera, no hay el mecanismo para reconocerlo y acreditarlo formalmente en un curso de estudios profesionales, ¿no? Entonces, hay muchas materias conectadas, pero están seriadas, no hay en muchas carreras todavía esa flexibilidad. Se evalúan los cursos con exámenes, todavía se evalúan los cursos con exámenes, cuando habría muchas otras formas de evaluación y usos de la evaluación, la famosa evaluación formativa, no solamente la evaluación con fines de acreditación. Son currículos en general bastante rígidos y verticales, como ya lo hemos comentado, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que tenemos que seguir discutiendo y ver en qué medida los esfuerzos de cambio, por ejemplo, el Instituto Politécnico tuvo desde el siglo pasado un cambio importante de modelo educativo. Es muy interesante observar, yo desconozco el tema, pero habría tal vez sea un tema de investigación, en qué medida esos importantes cambios que introdujo el Instituto Politécnico Nacional en su modelo educativo, como otras instituciones, fue una oleada pequeña a fines del siglo pasado, en qué medida realmente se convirtió en un nuevo modelo y sustituyó prácticas antiguas, o en qué medida se han ido refuncionalizando, o qué tanto y qué tanto, ¿no? Hacer un trabajo de estudio y evaluación de esa experiencia, ¿no? Bueno, un último comentario que quiero hacer, quería hacer algunos comentarios sobre cómo nos pescó la pandemia, pero seguramente ustedes lo tienen muy fresco, entonces no tendría mucho caso refrescarlo en este momento, porque ya lo tienen. Nada más déjenme comentarlos que nos pescó con esos problemas que he comentado, más con todos los problemas de su propia configuración, de la propia configuración del sistema. Es un sistema muy grande, pero todavía insuficiente.
Es un sistema que tiene una cobertura del grupo de edad respectivo mucho más bajo, perdón, que el de muchos otros países. Rondamos en torno al 30 o al 40 según si se usa una tasa bruta o una tasa neta de escolaridad. Eso significa poco todavía en comparación con otros países que tienen más del 50% de sus jóvenes estudiando, que se distribuye además de manera muy desigual. En la Ciudad de México andamos en una cobertura del 90%, cuando en otros estados como Chiapas y Oaxaca y Guerrero apenas rondan el 20%. Es decir, hay mucha desigualdad también en la distribución regional interna en el país de las oportunidades educativas. Lo mismo podemos hablar de la calidad. La calidad es muy desigual. Tenemos instituciones de muy buen nivel, como el POLI, como la UNAM, como otras, las privadas consolidadas de alto nivel, pero muchas otras, tanto públicas como privadas, especialmente privadas, las de bajo costo, las de bajo precio, de muy mala calidad. Entonces también hay una desigualdad muy grande, de tal manera que hay pocos lugares y aparte una parte importante de esos lugares que se ofrecen son de educación de mala calidad. Entonces queda en duda el derecho a la educación. No basta con un lugar, como un asiento, como un número de matrícula, sino que la experiencia educativa realmente sea importante. Tenemos muchos problemas todavía de abandono o de interrupción de estudios, eficiencias terminales todavía muy bajas, etc. Es decir, sobre eso llegó la pandemia, más los problemas que estábamos comentando más de tipo educativo hace un momento. Entonces, el cúmulo de problemas que ya veníamos teniendo intersecta con esta nueva realidad, con esta suspensión de realidad, que fue con lo que empecé mi plática. ¿Qué hacemos con todo eso? Y a todos nos agarró por sorpresa. Y el esfuerzo institucional que se tuvo que hacer fue extraordinario. Tuvimos que inventar muchas cosas que antes no sabíamos, tuvimos que habilitarnos como profesores en línea, que no estamos habilitados para ser profesores en línea. Los alumnos tuvieron que buscar como pudieron, no perder clases, muchos lo tuvieron que perder, en contextos de una terrible desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos, ¿no? Y además, intentando hacer las cosas más o menos como sabíamos hacerlo de manera presencial. En la universidad tal vez no sea todavía tan complicado en la educación superior, porque los estudiantes, digamos, como que tienen mucho más práctica educativa y también han desarrollado un poquito más de herramientas de autoaprendizaje. Pero en los niveles previos, estar frente a un monitor o a una televisión todavía peor, porque la interacción es mínima, como los programas de Aprende en Casa 1 y luego el Aprende en Casa 2, o la distribución de actividades a realizar a través de instrucciones en WhatsApp, que fue una vía que usaron mucho los maestros de primaria porque no tuvieron de otra, resultó muy complicado para que los estudiantes lograran engancharse con las clases y hacer las actividades que estaban ahí prescritas y por supuesto obtener el aprendizaje. Por eso se ha hablado tanto. Ya tendremos que ver el déficit de aprendizajes, ¿no? ¿Cuánto dejamos de aprender simple y sencillamente por la suspensión de las actividades presenciales y el montaje de estas nuevas versiones educativas que, reconociendo su importancia y el esfuerzo que implicó para las instituciones, pues no fueron suficientes por los problemas viejos que teníamos y por los problemas mismos de diseño. Pero tampoco tuvimos muchas otras oportunidades, porque no hubo más recursos, no hubo un esfuerzo explícito por repensar en breve plazo, si se quiere, pero repensar esos problemas y cuál sería la perspectiva educativa más útil, más propicia, más adecuada para que los alumnos y en general todo el sistema educativo enfrentáramos la situación que se estaba creando. No hubo. De hecho, nos siguieron recortando presupuestos y nos siguen recortando presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto de este año que llega con un pequeño aumento nominal como del 3%, pero la inmensa mayoría del recurso se va para universidades Benito Juárez y becas a los estudiantes de bajos recursos en educación superior. Es decir, no ha habido, eso está bien que haya nuevas ofertas educativas, está bien en general, como que haya apoyos, pero lo que no está bien es que no crezca la otra parte, que es el servicio que ya realmente se está ofreciendo, que tiene un montón de necesidades y que además requiere cambiar. Y eso no
no ha ocurrido, no tenemos los recursos necesarios. En un contexto que además no quiero dejar de pasar la oportunidad, en donde hay cierta propensión como a desestimar la importancia del pensamiento científico, la importancia de la información bien estructurada, bien organizada, y en fin, han estado ocurriendo muchos elementos de tipo político que en definitiva no nos ayudan a nosotros como comunidades académicas, como comunidades científicas. Entonces, tenemos nosotros ahora la necesidad de, en muy poco tiempo, repensar lo que la universidad, la Ciencia de Educación Superior estamos haciendo. Es cierto que como instituciones tenemos muchas responsabilidades y estoy seguro que una buena parte de las instituciones asumirá esas responsabilidades a pesar de las restricciones financieras y a pesar de la ausencia de muchos otros apoyos. Tendremos que repensar. Con el concurso de las comunidades de docentes y de alumnos y alumnas, creo que es muy importante en este momento contar con la participación para saber cuál ha sido su experiencia, qué cosas rescatamos de lo que ha ocurrido y qué cosas podemos o debemos mejorar hacia el futuro, no solamente para hacer frente a lo inmediato, sino al conjunto de problemas que hemos estado comentando de gran envergadura, ¿no? Entonces, necesitamos eso. Desafortunadamente, a nivel del gobierno federal, lo tenemos muy poco. Pero las instituciones están atendiendo lo sanitario, temas de calendarios, temas de contribución de la investigación al desarrollo y para mitigar la pandemia. Hemos estado trabajando, no se diga en continuar las actividades educativas, sino también volver a las normalidades, entre comillas. Hemos desarrollado también el acceso a recursos bibliográficos y tecnológicos que también se nos han restringido. Por ejemplo, ya no tenemos acceso a la suscripción de muchas revistas científicas y eso que nos dedicamos a la investigación científica lo lamentamos muchísimo porque era una vía extraordinaria de tener conocimiento, acceso al conocimiento universal sobre nuestros temas de especialidad y temas también de la parte socioemocional, que no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero qué bueno que tenemos el reto enfrente, porque tendremos que aprender a hacerlo. Los especialistas nos habrán de ayudar en este aspecto, pero la cuestión socioemocional siempre ha estado presente, siempre ha sido importante, pero nunca había adquirido la visibilidad de su importancia como la que tiene ahora. Entonces, bueno, estaremos planeando, ya veremos cómo regresamos. Por lo que yo he podido observar en las instituciones a las que me asomo de tanto en tanto para ver sus planes de regreso, veo que están planteando grupos reducidos o salteados, un día sí, un día no, etcétera. Menor número de clases presenciales, se está intentando buscar la recuperación de medidas pedagógicas para evaluar más de tipo formativamente. O sea, no interesa tanto saber si los alumnos acreditaron o no acreditaron bien un curso en los semestres que han pasado, sino más bien en qué estado se encuentran, cuál ha sido su experiencia, qué es rescatable de lo que hicimos, qué aprendemos. O sea, usar la información y el conocimiento que podemos obtener para aprender más, ¿no? Para eso somos académicos, para eso somos científicos. Muchos están trabajando también en temas de compensación para apoyar el aprendizaje, algunos a través de tutorías individuales. Eso es muy complicado de organizar, pero ya hay mucha experiencia en México sobre tutorías, tanto de lo que no hay que hacer, porque nos hemos equivocado, se han burocratizado, se han rutinizado, pero también muchas experiencias muy interesantes y muy buenas que podemos traer, porque muchos estudiantes van a tener que ser atendidos personalmente por el tipo de problemas que han enfrentado en su vida académica, en su vida personal en los últimos años. Probablemente tendremos que usar los esquemas de escuelas de verano o de invierno para las actividades compensatorias, para ir supliendo todas las pérdidas o no adquisiciones y hacerlo todo esto de manera muy planificada. Lo están intentando hacer, aprendiendo de la experiencia. Y termino subrayando una idea que ya he deslizado en varias ocasiones en esta plática, que ya se extendió, es la pregunta de si seremos capaces de hacer todo esto de manera participativa. Es decir, escuchando
la voz de nuestras maestras y de nuestros maestros, de nuestros estudiantes, en lo que respecta a cuál ha sido su experiencia, qué cosas se rescatan de ella y cuáles son sus necesidades formativas a la luz de la suspensión de actividades presenciales, pero también a la luz de los graves problemas que tenemos por cambios climáticos, por el llamado antropoceno, por problemas de democracia, por problemas de ciudadanía, por problemas de corrupción, por problemas de inseguridad, en un contexto general de cambios de gran envergadura que nos impone la sociedad digital. Creo que ahí está planteado el reto y vamos a ver en qué medida somos capaces y hasta dónde llegamos con él. Pues muchas gracias por la invitación y por su paciente escucha. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia, conversación. Creo que ha dado pie a abrir diferentes puntos de análisis sobre estos grandes desafíos. Si bien se han enlistado una serie de conceptos clave en esta transformación de la cultura a partir de la digitalización de muchos procesos, nos damos cuenta que en este último tiempo la educación tuvo que empezar a identificar estos grandes puntos de sinergia entre todos estos conceptos, pero que a final de cuentas en los marcos de referencia sobre cómo estamos pasando América Latina, por ejemplo, en esta transición hacia esquemas más híbridos, esquemas un poquito más de trabajo alternante, nos damos cuenta que hay grandes deficiencias y grandes desafíos específicamente con respecto a coberturas básicas o a cuestiones elementales que sustentarían la práctica docente, que a final de cuentas es el marco de este coloquio de la formación docente a lo largo de los 85 años de ser Politécnico. De verdad le agradecemos la participación y bueno, me voy a dar la oportunidad en lo que la audiencia comienza a enlazar algunas de estas ideas. Le voy a hacer la lectura de algunas preguntas que nos llegaron, tratando de respetar también la agenda del evento. Le recordamos a toda la audiencia que pueden seguir la transmisión ya sea por el canal de YouTube o por Facebook. En el caso de YouTube nos encuentran como DEFIE IPN y en el caso de Facebook como DEFIE Instituto Politécnico Nacional. Ahí pueden seguir la transmisión y ahí pueden ver esta magnífica plática más adelante. Bueno, tenemos bastante audiencia hablando del Instituto Politécnico Nacional, para ser muy concretos. CECIT 3, ESIMETICOMAN, ESCA Santo Tomás, CECIT 13, EMBA, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Economía, ESIME Culhuacán, CECIT 8, Centro de Biotecnología Genómica, UPIG, ESCA Tepepan, ESIME Azcapotzalco, ESIATICOMAN, UPIXA, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, o sea, tenemos de todo. CECIT 1, Escuela Superior de Ingeniería Textil, CECIT 5, CECIT 12, CIDIR Durango. La verdad que tenemos audiencia de todos los perfiles y creo que esto enriquece mucho las miradas con respecto a la discusión generada a partir de esta magnífica conferencia. Le comparto algunas preguntas. Usted decide si quiere que le lea 2 o 3 y va respondiendo en grupo o prefiere ir contestando una por una. Yo creo que si hay posibilidad de agruparlas estaría mejor, Jacobo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que viendo un poco el esquema de las preguntas, nos hacen una primera que dice, ¿cómo favorecer el aprendizaje educativo en los alumnos de educación superior ante la pandemia y sus consecuencias sociales? Por otro lado nos dicen, ¿qué aprendizaje debemos fomentar en nuestros alumnos? Creo que muy en línea con lo que se ha desarrollado. Así como también la pregunta de, ¿considera que el modelo híbrido aumentará la brecha socioeconómica entre escuelas públicas y privadas, creando un nuevo desafío nacional? Y una última que me parece que engloba muy bien todo este escenario desarrollado de los cambios paradigmáticos que vivimos en la transición de las revoluciones industriales son paradójicos. Unos dan esperanza y otros dan miedo. En la educación, ¿estamos deshumanizando la formación? Yo creo que con esto damos un buen paneo para escuchar sus respuestas, doctor. Muchas gracias, Jacobo, y a todas las personas que participaron. Muy interesantes sus preguntas. Las preguntas referidas al aprendizaje
Solamente puedo dar una opinión de tipo general porque eso depende mucho de la materia o de las materias que estemos hablando, de las profesiones de las que estemos hablando, de las áreas de profesiones de las que estemos hablando, de tal manera que mi respuesta es necesariamente muy general. Yo creo que el centro de la cuestión tendría que estar dada, uno, en la parte de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Todo lo que es habilidades comunicativas es saber acceder a la información, saber dar información, todo ese tipo de cosas creo que son muy importantes. La otra parte es todas las habilidades referidas al saber, a la problematización, es decir, saber encontrar los problemas que se requieren resolver desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico, pueden ser problemas de conocimiento, pueden ser problemas de la vida real. Saber, y para eso entonces la parte comunicativa es importante porque nos llevaría a la búsqueda de la información necesaria para identificar el problema y para resolverlo, que nos pone en una lógica del uso del conocimiento y de la información, más que en su memorización. Ya no importa tanto saber muchas cosas de algo y conservarlas en la cabeza. O sea, lo que importa más bien es saber dónde encontrar la información, saberla armar para poder resolver los problemas. Otra área muy, muy importante que yo considero es todo lo referido a la parte intrapersonal. Es decir, de qué manera nosotros podemos interactuar con las personas para aprender más del currículo, pero también aprender más de las personas, para ayudarnos a resolver algún problema, alguna duda y compartir la experiencia. Creo que todavía estamos muy en un paradigma en donde la noción de grupo y comunidad no está suficientemente desarrollada o está desarrollada de una manera que es la comunidad áulica, el aula en sí misma, comunidad, cuando tenemos que irla rompiendo también. Porque hay experiencias, la misma materia, el mismo semestre, en dos grupos diferentes, las experiencias pueden ser muy distintas y pueden enriquecer mucho el aprendizaje, simple y sencillamente conectando esas experiencias y trazándose objetivos comunes. Es decir, plantear nociones de horizontalidad creo que son muy, muy, muy importantes. Ya hay experiencias en México. Esto que estoy diciendo yo no es invención mía, ni es algo enteramente novedoso. Ya ha habido experiencias muy interesantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero todavía son experiencias a nivel piloto. Yo les sugiero que las busquen y que las conozcan porque son muy importantes. Ahí habría otro tipo de esferas, pero son más difíciles de aplicar porque hay materias o disciplinas en donde no están muy relacionadas, por lo menos no de manera explícita o directa, que es toda la parte tiene que ver con la parte de la convivencia, pero también está relacionada con el aprender a ser ciudadanos en un mundo democrático, ¿no? Creo que eso es hay un déficit de democracia en nuestro país, tenemos los órganos electorales, tenemos los partidos, tenemos nuestro sistema de representación en diputados y en senadores, etcétera, tenemos todo eso, pero la democracia entendida también como la participación de las personas en tomar en sus manos, en sus riendas, los asuntos de su propia vida, somos todavía muy deficitarios. Creo que eso es muy importante. Todavía seguimos esperando un poco que alguien nos ofrezca la solución, ¿no? Y cuando parte del aprendizaje tiene que ser justamente buscar la solución, no que nos las den. Y eso tiene que ver también con la participación, porque en la medida en que la solución que nosotros ofrezcamos es tomada en cuenta, se convierte en un estímulo para seguir pensando en esos términos. Pero si nuestra solución no es tomada en cuenta, pues ¿para qué la busco, no? Es decir, es como un incentivo perverso contrario. Eso diría muy generalmente en términos del aprendizaje requerido. Lo del modelo híbrido es una pregunta muy interesante y yo creo que la respuesta es sí. Desafortunadamente, las brechas se ampliaron y se van a seguir ampliando. Entonces, por lo tanto, se requieren políticas que compensen esa enorme diferencia. Necesitamos políticas de igualdad, de oportunidades educativas, con equidad. Es decir, darle a los que menos tienen un poco más y a los que más tienen un poquito menos.
porque si no, de otra manera no vamos a compensar lo que tenemos. Entonces, creo que sí, la brecha se va a ampliar en muchos sentidos. Se va a ampliar en brechas de aprendizaje, en brechas de acceso a la tecnología, en brechas en oportunidades laborales. Es decir, en la medida en que la calidad de la educación recibida durante un periodo de 4 o 5 años sea tan diferenciada por esas brechas que hay en la tecnología y en el acceso a los aprendizajes, eso se va a traducir inevitablemente en una brecha también en las oportunidades laborales y en el acceso a salarios. Entonces, creo que esa pregunta es fundamental porque necesitamos prestar atención. Claro que a uno como maestro, en su limitado salón de clase o su materia, es muy difícil que algo pueda hacer. Esto trasciende a nuestra voluntad individual y se coloca en el plano institucional y de política pública. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente, y lo digo realmente con mucho dolor, con mucha pena, el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación que acaba de ser enviado no trae aumentos a la educación, salvo para los 2 programas que les dije, los de la Universidad de Benito Juárez y de becas. Pero no hay más apoyo para desarrollar infraestructura. Por ejemplo, el gobierno actual propuso una reforma al artículo constitucional que mandataba la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior y propuso en sus transitorios la creación de un fondo especial para poder financiar eso, porque eso tiene un costo. O sea, la gratuidad no es gratis, o sea, alguien la tiene que pagar. Lo mismo que la obligatoriedad. Bueno, no viene nada de eso. Entonces, ¿de qué manera las instituciones pueden seguir creciendo y ofreciendo servicios de manera económicamente más accesible si no tenemos el recurso para hacerlo? Es decir, a lo mejor todavía hay un pequeño límite, a lo mejor todavía podemos hacer algo, haciendo un poco las cosas más baratas y bien, tal vez sea posible. Hay que ser creativos y explorar esa posibilidad. Pero en definitiva, eso no se resuelve con las políticas neoliberales de austeridad que se están implantando actualmente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema muy fuerte. Y en cuanto a los cambios paradigmáticos, estamos deshumanizando. No sé muy bien cuál sea la idea de deshumanizar que hay atrás de la pregunta. En general es complicado pensar que algo se deshumaniza cuando es hecho por humanos, ¿no? O sea, somos los humanos los que lo estamos haciendo. Pero a lo mejor está pensando más bien en un concepto como del humanismo, como de las humanidades, como de la reflexión sobre el ser humano para el bien del ser humano, algo de ese tipo. Y me cuesta mucho trabajo responder sí o no, porque hay elementos de nuestra educación que a pesar de los problemas que tienen, siguen favoreciendo el desarrollo de las personas, y hay otros que no, porque están limitando ese desarrollo. Por ejemplo, el autoritarismo, la memorización, las evaluaciones exclusivamente con fines de acreditación, la falta de participación y de ambientes democráticos, la falta de inclusión de alumnos con capacidades diferentes y un largo etcétera. Todo ello podría ser interpretado probablemente como algo que está deshumanizando, ¿no? En lugar de humanizar. Pero en fin, tendríamos que conversarlo con más detalle para verlo con más precisión. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Siempre estos espacios coincidimos que lo que hacen es abrir una serie de aristas de discusión que, bueno, desde luego en el evento esperamos tener, digamos, mayor profundidad en cada uno de estos puntos, pero creo que ha dado un panorama muy, muy general y además respuesta a estos cuestionamientos. De hecho, de entrada, pues hay algunos comentarios también donde nos hablan de esto que mencionaba, la parte o el rol sustantivo de los diferentes agentes, donde se habla, por ejemplo, de que ante las situaciones vividas, muchas veces la respuesta salió, como se dice a veces, de abajo hacia arriba, es decir, primero los alumnos, los maestros se organizaron y después la institución también escuchó y adaptó un poco estas situaciones. Entonces, hay una serie de reconocimientos a la plática también, donde se le agradece
por haber dado una mirada muy interesante. Y bueno, cierro un poco con esto también, refiriendo a algo que mencionaba en su ponencia sobre el instituto ha realizado diferentes trabajos y hay una experiencia vasta con respecto a ello. Por el caso de Psique, Cicata Legario, PIC, llevan 11 años trabajando seminarios a distancia, seminarios con modalidades que adaptan estos esquemas remotos para el desarrollo de nuevas prácticas educativas. Desde luego que la temática da mucho para seguir discutiendo, conversando en otros espacios, y bueno, no me resta más que agradecerle, agradecer por la atención hacia este evento y hacia la Dirección de Formación e Innovación Educativa, invitar a la comunidad a que siga la transmisión, continúe con las mesas de trabajo, y ahora van a presentar la constancia, en donde, me permito leerla, donde dice: el Instituto Politécnico Nacional otorga la presente constancia al doctor Germán Álvarez Mendiola por su participación como conferencista magistral con la ponencia Los desafíos de la sociedad digital y los nuevos escenarios impuestos por el confinamiento sanitario a la educación superior. Impactos sobre las prácticas educativas, en el marco del coloquio La formación docente a lo largo de estos 85 años de ser politécnicos, la técnica al servicio de la patria, de la maestra en ciencia Rosalía María del Consuelo Torres Besauri. Doctor, muchísimas gracias. Un placer escucharle.